los pies en la tierra, un podcast de Agencia Asturias. Hoy viajamos con los pies en la tierra al universo del sonido, a la creación de la música clásica contemporánea, y lo vamos a hacer de la mano de uno de los compositores que en este momento tiene proyección artística internacional y tenemos la suerte de que esté en nuestra tierra. Nos conocimos hace 6 años, cuando estaba buscando vivienda en Gijón, y a partir de ahí, a partir de la relación profesional, se fue creando una amistad que espero que dure para siempre. Eduardo Morales Caso, pianista, compositor. Cuéntanos un poco la trayectoria para que la gente conozca pues eso, a quién tenemos en nuestra tierra. Sí, muchísimas gracias por esta presentación. La trayectoria de un compositor, siempre he dicho, he planteado que la carrera de un compositor es una carrera de fondo, una carrera que tiene un largo recorrido, que es la acumulación de experiencias, la acumulación de obras, la acumulación de conciertos, de estrenos, de encargos. Y mi carrera realmente como compositor tuvo un éxito determinante, un año importante que fue el año 2000, en el que ganó el concurso Andrés Segovia. Es el concurso más importante de composición para guitarra clásica, que se desarrolla en la Herradura, en Granada. Y a partir de aquí tuve un periplo muy importante realmente de estrenos, de encargos de obras para guitarra, que es un instrumento realmente que tiene un significativo lugar en mi catálogo de obras como compositor. ¿Desde cuándo estás en el mundo de la música? O sea, ¿cuándo empezaste? ¿Cuando eras niño? Porque además he leído que empezaste con el acordeón, no con el piano. ¿Cómo fue eso desde pequeño y en qué momento te diste cuenta de que querías componer? Efectivamente, desde los 6 años estoy estudiando, comencé con el acordeón, estoy estudiando música, comencé con el acordeón, después pasé a estudiar piano, después también empecé a estudiar clarinete, tengo las 2 carreras, y después en el grado superior hice la carrera de composición, que es una carrera muy larga, es un trayecto prácticamente desde los 6 años hasta los 23 que me gradué en la Universidad de las Artes de La Habana, en el Instituto Superior de Arte de La Habana, de composición. Y lo que sucede es que siempre, desde niño, desde pequeño, siempre me interesó muchísimo la creación, la parte compositiva, la parte de crear una obra nueva, no de reproducir a los clásicos. Ya estaba un poco cansado en grado medio, estaba un poquito cansado diciendo tengo que estudiar Chopin, tengo que estudiar Schumann, tengo que estudiar estos compositores. Y realmente necesitaba hacer mi propia obra. Increíble. Y realmente en el grado superior desarrollé un recorrido muy importante con un profesor fantástico, Carlos Fariñas, y después me trasladé aquí a Madrid, me dieron una beca para estudiar con una de las figuras más importantes de la composición española, que es el maestro turolense Antón García Abril. Sí, bueno, yo tuve la suerte de conocerlo en persona. ¿Y qué fue lo que te transmitió como profesor? ¿O con qué enseñanza te quedarías de él? Sí, Antón es un compositor extraordinario, para mí de los más importantes. Bueno, de los exponentes españoles. Sí, de los más importantes, y me transmitió muchísimos consejos determinantes en mi carrera. Yo soy en este momento el compositor que soy gracias a muchos de sus consejos, muchas de sus valoraciones, de su dirección, de su guía. Y era extraordinario. Hay anécdotas muy interesantes que hacía Antón García Abril cuando yo estudiaba con él, bajo su guía. Sí, me habías comentado. Yo escribí una obra para una especie de concierto de poema sinfónico para violín y orquesta, y hubo un fragmento importante de la obra en el que me dijo, ¿qué quieres en este momento? ¿Quieres que el violín parezca que está haciendo mímica? Porque tienes una orquesta muy densa encima del instrumento. Si quieres que tu obra suene como los conciertos para piano románticos o los conciertos para violín románticos, donde el violín parece que está haciendo mímica y no suena, lo que suena es la orquesta, lo puedes dejar. Pero si quieres realmente que sea una obra donde el balance esté equilibrado, tienes que dejar al instrumento solista solo, sin tutti, sin orquesta, quitar un poco de orquesta. Son consejos muy importantes y anécdotas curiosas realmente importantes en mi producción compositiva. Bueno, no lo dijimos, pero naciste en Cuba, pero tienes orígenes asturianos. Tu madre era de Amieva, de la zona montañosa de Asturias. ¿Hasta qué punto influyen los orígenes en tu obra o qué influencia tiene?
Sí, los orígenes son muy importantes, yo creo, en cada persona. En casa yo siempre escuché música española. Escuchaba coplas, con los discos de 48 Revoluciones. Mi abuela y mi abuelo también me cantaban muchas de las nanas asturianas, la famosa Si la nieve resbala, que es famosísima, es muy tradicional. Sí. Y ese entorno realmente hispánico está muy presente en mi obra porque he querido realmente rememorar estos valores tradicionales, típicos, auténticos, originarios de mi familia en mi repertorio. Pues la verdad es que me gustaría que escucháramos un pequeño fragmento de una obra que tiene además el título en asturiano, la letra está en asturiano y que me parece súper interesante. Cuéntanos un poco por qué estos cantares del abuelo. Sí, la génesis de esta obra, como dije anteriormente, realmente quería rememorar, hacer un homenaje realmente a los rasgos identitarios de mi abuelo, de mi familia materna, que es asturiana, de un pueblo pequeñito, una aldea pequeñita de Amieva. Y utilicé unos textos muy importantes que son los textos recopilados por Eduardo Martínez Torner. Sí, también solamente los textos, porque la música es auténticamente mía, es original de arriba abajo, es una obra para mezzosoprano y guitarra. Y realmente hice un estudio importante realmente sobre la gaita, sobre las entonaciones, los melismas característicos de este tipo de música, de la tonada asturiana, que es un género que a mí me parece extraordinario, me encanta. Y traté de reflejar estos rasgos, esos atributos en este repertorio. También en tu obra, y bueno, según me habías contado, relacionado con el estudio que hiciste de la voz y esa fascinación por la voz, ¿de dónde viene? Sí, la voz yo creo que es el elemento más natural de comunicación directa realmente con la audiencia, con el público. Yo creo que es el instrumento realmente que todo instrumentista le encantaría realmente sonar como ella, de una manera natural, fluida. Y, por ejemplo, en el año 2014 defendí mi tesis doctoral en la Universidad Complutense de Madrid. Sí, doctorado cum laude. Sí, cum laude, con una tesis que realmente trabaja sobre la música vocal en Cuba, de dos compositores cubanos de principios del siglo XX. Y fue un trabajo, una experiencia muy interesante porque me remonté realmente a los orígenes del Lied, de la canción de concierto, como bien conoces. Sí. Tú que estudiaste en Alemania, que eres un gran músico también, y una conocedora de la lengua alemana también y todos los poetas clásicos alemanes del XIX, me remití a esos orígenes, me remití a la estructura, a la forma del Lied, que realmente el Lied es una canción, en alemán es canción, y se llevó realmente a un plano muy importante que es la canción de concierto, y este género fue transferido a todo el mundo, América y también España, que tenemos la canción española, tenemos la canción francesa y así sucesivamente. Y este género fue muy importante realmente en esta tesis doctoral. Bueno, a lo largo de toda tu obra se puede ver esta debilidad por la voz, ¿no? Y por el cuidado y en la composición. Es posible que para la gente que no conoce la música clásica contemporánea resulte dura, resulte compleja de escuchar, porque bueno, vivimos en unos tiempos en los que la música comercial es bastante simple, vamos a decir, musicalmente hablando. ¿Cómo valoras o qué diferencia o cómo puede acercarse alguien a la música clásica contemporánea de forma progresiva? Sí, primeramente me gustaría realmente especificar que todas las tendencias y el resultado realmente de lo que se escucha actualmente en la sociedad es un reflejo de la cultura, de la educación, o también podríamos decir de la incultura y de la poca educación realmente en el conocimiento realmente de la música. De verdad, yo creo que las instituciones y la educación familiar en el entorno familiar juegan un papel muy importante en la cultura, y el reflejo de lo que estamos escuchando todo el tiempo es un reflejo realmente cultural. Y el acercamiento, por ejemplo, a la música contemporánea, que es la música que yo hago,
No se puede hablar de una sola estética, de una sola dirección estética en la música de vanguardia, como hablamos. Estamos en el siglo XXI. Hay diversidad de direcciones estéticas, están compositores que son neorrománticos, compositores que trabajan más la gestualidad, la música aleatoria, la música electroacústica. Y lo afortunado realmente de este siglo XXI, es la convivencia armónica de todas estas tendencias, todos estos estilos, estas direcciones estéticas que confluyen armónicamente en la sociedad. ¿Y qué crees que sería necesario para que se recuperara o que pudiéramos tener acceso a esa cultura musical? ¿El oído se educa? Es una cuestión de educación. Es una cuestión de educación y, por supuesto, el oído se educa. El oído es importantísimo. Por ejemplo, yo estudié, como bien has dicho anteriormente, estudié en Cuba con una formación muy dura, una formación excelente, pero un poco rígida. Por ejemplo, para entrar a un conservatorio en Cuba no podías tener un mal oído. Te suspendían, no podías entrar. Si no tenías un oído excelente, no tenías el acceso realmente a la educación musical. Y el problema importante, realmente yo creo que eso es un poco discriminatorio. Podrías perfectamente educar el oído se educa, se forma. Bueno, hay mucha gente que dice que canta mal porque no tiene oído o que no tiene oído y no entona. ¿Tú tienes oído absoluto? Más o menos, casi. O relativo. Sí, casi. Seguro que sí. Mi oído es fantástico. Por ejemplo, estoy escuchando la televisión, una música, voy al piano y toco la nota que es real. Y eso es un problema. A veces es un problema porque estoy escuchando todo el tiempo. Las afinaciones, las entonaciones todo el tiempo. Entonces es un poco... Y escucho una cantante y dice, está baja, está muy baja, o está alto. Entonces eso es un problema. Soy muy crítico con la música y muy crítico realmente con la voz, exactamente. Bueno, y exigente, claro, sí. A la hora de componer, el que se acerca un poco a tu obra se da cuenta de que es minuciosa, está súper trabajada, cuidas todos los detalles hasta el último momento, incluso en la interpretación y en el estreno de tus obras, como me decías, te gusta que esté todo como tú quieres que esté. Bueno, has estrenado obras en todo el mundo. ¿Cuál es tu debilidad? O sea, ¿qué obra tienes un cariño especial y por qué? A mí todas mis obras son importantes. Como cualquier padre, todos los hijos son importantes para un padre. Y entonces, para mí, la voz es lo primero. La voz es un género, un instrumento que tiene una connotación muy significativa precisamente por establecer esa comunicación, como dije anteriormente, de comunicación directa de la palabra. La palabra es la comunicación inmediata con el público. Pero realmente todas mis obras son importantes. Estrené en el año 2023, el 11 de mayo, estrené mi primera ópera. Sí. Mi ópera se llama Siempre es de noche ahora, que el argumento es muy interesante. Es con libreto del periodista Javier Moreno Barber, que se desarrolla en la Guerra Civil Española en el año 1936. Y es una historia de desamor, de pasión, también de locura, de amor. Y en esa ópera es muy importante, muy significativa para mí porque trato temas importantes sociales como la violencia vicaria. Es una historia de desamor donde la madre abandona a su esposo y al niño y en su ausencia el padre asesina al niño. Madre mía. Esos dramas, esas cosas que socialmente estamos viendo continuamente en la sociedad, está reflejado en esta ópera de una manera terrible. ¿Y cómo empiezas a crear, Eduardo? ¿A partir de qué? Por ejemplo, esta ópera, ¿cómo empezó a gestarse? Efectivamente, el libreto fue la génesis más importante. Tener el libreto fue una cosa muy importante porque fue el que generó realmente todas las acciones, todos los diálogos, toda la historia, toda la dramaturgia, la conducción, la dirección de la obra. Y musicalmente, o sea, ¿cómo empiezas? ¿Empiezas con una frase o tienes una idea? ¿Cómo? El sonido para mí es muy importante. El sonido, y siempre parto realmente de células motívicas que desarrollo, que amplío. Y me gusta muchísimo un detalle muy importante de la composición, que es la elaboración. La elaboración es importantísima. Hay compositores, conozco compositores que ponen muchos materiales nuevos uno detrás del otro, pero eso es por una razón, porque no saben desarrollar, no saben elaborar. Ya, ¿te ajustas entonces a la forma? La forma es importante, pero yo creo que el discurso, la música, la dirección de la obra va condicionando realmente la estructura. Es una cosa que es recíproca. Casi una dependencia importante. La verdad es que me parece fascinante, o sea, el hecho de crear de la nada algo, bueno, pues eso, que además
conmueve, porque lo hablábamos, ¿no? Que la música tiene algo que no tiene ninguna de las otras artes. Tú me decías que es efímero, o sea, que es la música la escuchas en ese momento, sientes lo que sientes y se fue. Eso me parece increíble. De las obras que has escrito para voz, me gustaría también que me dijeras una para poder escuchar un fragmento y qué tiene de especial. Hay una obra muy importante que se llama La ciudad del espejo, que se estrenó en el Auditorio Nacional de Música de Madrid por la mezzosoprano islandesa Gudrun Ólafsdóttir, junto al Sonar Ensemble, que son profesores, maestros de la Orquesta Sinfónica Nacional, que es una obra que está dedicada a los padres de Michael Sven Andersson, un violinista de la Orquesta Sinfónica del Teatro Real. Es una obra elegíaca porque es un homenaje a los padres que fallecieron, que murieron. Y es una obra para mí muy importante en mi catálogo, una obra que ha gustado muchísimo, que está recogida, registrada discográficamente y también transmitida por Radio Nacional de España. Y tiene la connotación esa del contraste concertante de la voz y el ensamble de cámara. Pues vamos a escuchar un poquito de esa obra. ¿Dónde estás? En las sombras del mar, donde huela el azar. ¿Dónde está la mar? Bueno, la verdad es que es muy interesante. Dentro de la música instrumental o de la música, de la música instrumental que has compuesto, hay una parte dedicada a la guitarra. ¿Por qué también este instrumento es importante para ti? Sí, como comenté anteriormente, que gané el concurso Andrés Segovia en el año 2000, la guitarra ha sido un instrumento muy importante en mi catálogo y he estado muy presente, teniendo muchos encargos de guitarristas. Mis obras se han tocado en Japón, se han tocado en Francia, en Italia, en Alemania, en Estados Unidos. Y el guitarrista Adam Levin, un guitarrista estadounidense, me ha encargado muchísimo repertorio para guitarra, obras que he estrenado. Hizo recientemente la grabación de mi concierto de la Herradura, que es un concierto para guitarra y orquesta, mi segundo concierto, que en realidad este concierto fue estrenado por una guitarrista extraordinaria española sevillana, María Esther Guzmán. Se estrenó en el año 2012 y después en el 2014 fue la obra obligatoria en el Certamen Internacional de Guitarra Clásica Andrés Segovia, que lo ganó específicamente una guitarrista rusa tocando mi concierto, Elena Fomenko. Y la guitarra tiene un papel muy importante en mi catálogo. ¿Qué diferencia, bueno, como hablas de encargos, ¿hay alguna diferencia cuando compones con un encargo a cuando compones libremente o algo que tú quieres, que te surge? Sí, hay bastantes diferencias. Sobre todo, la diferencia más importante radica en el deadline, en la fecha límite de entrega de las obras, que tienes una presión importante que tienes que entregar. Por ejemplo, en el año 2019, en el Bicentenario del Museo del Prado, el INAEM, el Instituto Nacional de las Artes Escénicas, y la Orquesta Nacional de España me encargaron una obra para la celebración de este Bicentenario del Museo del Prado que titulé 3 retratos. El primer retrato era el retrato a Tiziano, el segundo el retrato del Greco y el tercero de Velázquez. Y se estrenó realmente en el Museo del Prado, en una sala de concierto que hay en el Museo del Prado, y tenía la precisión sí, y la presión realmente también de terminar una obra para determinado acontecimiento. ¿Y eso te puede frenar en el aspecto creativo? O sea, ¿tener esa presión condiciona y te puede bloquear? ¿O te ha pasado alguna vez de decir, tengo que? Y... Yo creo realmente que sí. Yo creo que los compositores tenemos que sobreponernos a estos detalles desde el punto de vista que, aunque estés presionado, aunque estés bloqueado, tienes
tienes que hacerlo porque tienes un compromiso. Bueno, evidentemente la disciplina, la constancia son valores fundamentales bueno, pues eso, en cualquier... Yo creo que en cualquier arte, esto de que la inspiración te pille trabajando, ¿no? Totalmente, es totalmente porque, claro. Nada bueno, de la utopía esa, de la fantasía que piensan que el compositor tiene que tener una inspiración de musas, y esa es una fantasía. Realmente el trabajo es el trabajo y la dirección es la dirección. Y como bien dices, la precisión y la disciplina es una cuestión muy importante en cualquier arte, como bien has dicho. ¿Cuándo sabes que una obra está terminada? Eso también es otro detalle bastante complejo. Es muy difícil. O sea, ¿cuándo decides que ya está? Ya cuando me doy cuenta que he escrito demasiados compases. No, lo que sucede es realmente, ya hablando seriamente, los finales y los principios de las obras son los momentos prácticamente más importantes, además del desarrollo, por supuesto, evidentemente. Pero el final tienes que tener una connotación. Hay muchas experiencias, por ejemplo, muchas obras que tú como intérprete, como pianista, sabrás con seguridad que, por ejemplo, hay muchos conciertos para piano, conciertos para violín, conciertos para guitarra, que el primer movimiento maravilloso, segundo fantástico, y el tercero se cae realmente. Se cae un poco la tensión, se cae realmente el drama, se cae el rigor, porque ya el compositor está cansado. Por ejemplo, en mi concierto para guitarra y orquesta, el concierto de la Herradura, el tercer movimiento fue el primero que escribí. Claro, bueno, claro, es que no tiene por qué estar escrito en el orden en el que se interpreta. Exactamente, ¿no? Y tuve que tener mucho cuidado realmente para no perder realmente esa cuestión de tensión, de interés, sobre todo al público. Y nada, realmente la música misma es la que te dice cuando tienes que terminar la obra. También me gustaría que escucháramos un poco de tus homenajes. Homenajes que hablando de la guitarra que hablábamos antes, homenajes a 3 compositores españoles importantes del siglo XX, Falla, Joaquín Rodrigo y Mompou. Bueno, por orden, Joaquín Rodrigo, Mompou, Falla, ¿verdad? Fantástico, sí. Sí que me gustaría que escucháramos un fragmentito para que la gente pueda apreciar de lo que estamos hablando la importancia que tiene la guitarra en tu composición. Bueno, pues llegados a este punto, tengo que preguntarte, de Cuba a España, de Madrid a Gijón. ¿Por qué Gijón? Gijón es una ciudad realmente extraordinaria porque tiene una cosa importante que no hay en Madrid, el mar. El mar, siempre he dicho que el mar es un elemento que ilumina todo. Y la temperatura, el clima realmente en Gijón es extraordinario. La cultura también, las raíces culturales es una cosa muy curiosa. Porque mis orígenes vienen de Asturias, sí. Y yo he establecido mi residencia definitiva en Asturias. Y es un elemento muy importante. Y Gijón es una ciudad maravillosa, una ciudad espaciosa, un espacio extraordinario. Y el mar, que es una cosa bellísima, ver el mar todas las mañanas, pasear por el Muro. Sí. Además, gracias a ti, realmente, que eres una gestora extraordinaria. Muchas gracias. Que nos encontraste en una casa fantástica. Estamos a 5 minutos andando de la playa de San Lorenzo. Bueno, yo estoy encantada. O sea, es un privilegio que estés aquí en Gijón y que además hayas decidido tener tu residencia definitiva en Gijón. Y te tengo que preguntar, ¿por qué Agencia Asturias? ¿Por qué? Agencia Asturias, claro, porque estás tú, que eres muy importante, eres muy profesional, muy competente, muy rigurosa, muy exigente, y musicalmente y también desde el punto de vista de la gestión. Y has sabido realmente encontrar una casa con las características importantes para la creación, un espacio de creación, un espacio de encuentros. Y la casa que nos has encontrado es una casa amplia, con muchos metros cuadrados,
importantes realmente para ensayos, para Sí, recibir a que intérpretes internacionales. Cuéntanos un poco cómo tiene que ser la casa de un compositor. La casa de un compositor tiene que ser amplia. Tiene que ser amplia porque... Lógicamente para un piano, por el trabajo, un piano es imprescindible. Por un piano de un cuarto de cola, intérpretes que vienen a ensayar conmigo, Sí. que vienen a trabajar. Por ejemplo, en Madrid, cuando realicé la ópera, los ensayos de la ópera con el ensemble y con el director y con el pianista y con los cantantes fue en mi casa, en Madrid. Y aquí el espacio es mucho mayor y eso es importante. Era un elemento determinante realmente en comprar esta casa. El espacio, la amplitud. Esa apertura realmente para que los intérpretes que vengan a casa, sean mis invitados, tengan un espacio cómodo y sea un espacio de creación y de encuentro. Bueno, la verdad es que yo tengo que decir que clientes como tú hay pocos, porque es tan fácil, o sea, cuando alguien delega, confía, entonces casi el compromiso es todavía mayor, porque, bueno, pues como agente buscas que el cliente se quede contento, que esté a gusto, que cubra esas necesidades. ¿Estás satisfecho con la decisión de haberte venido a Gijón? Estoy más que feliz, más que satisfecho y además te agradezco infinitamente realmente este encuentro, haberte encontrado realmente hace 6 años y mantener esta relación, este vínculo que yo creo que va a continuar con un desarrollo maravilloso. Y vamos a hacer música juntos también, que es importante. Bueno, espero que toques mis obras. Bueno, eso no lo sé, pero yo bueno, algo sí podemos hacer. Yo creo que sí, tenemos que encontrar una soprano maravillosa. Hay una soprano fantástica asturiana que se llama Beatriz Díaz, que me encantaría trabajar con ella. Yo creo que podríamos encontrarnos tú y yo con ella y tú tocar mis obras con ella, hacer mi ciclo de canciones de líder con Beatriz Díaz, que es maravillosa. Pues muchísimas gracias, Eduardo. Gracias a ti. Y hasta aquí el viaje de hoy al mundo del sonido. Nos vemos en la próxima parada. Con los pies en la tierra, un podcast de Agencia Asturias.